Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. (6:30 de la mañana). Los carabineros se dejan caer en la amplia y elegante Casa Institucional de la Policía de Investigaciones, ubicada en uno de los barrios más pudientes de Chile, en Las Condes. Llegan los carabineros, los recibe la guardia del director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Permiso, dicen los carabineros, y entraron. Le tratan de impedir la entrada y entonces le muestran una orden de entrada y registro emanada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, dictada a solicitud de la Fiscalía, para allanar la casa del director de la PDI. Fueron muy temprano los carabineros para evitar que Sergio Muñoz ya hubiese partido. Simultáneamente, otros carabineros llegaban al cuartel general de la Policía de Investigaciones, a la oficina de Muñoz, y también las allanaron. Esto es brutal, porque para la Fiscalía hay sospechas que el jefe de la policía chilena, Sergio Muñoz, es un delincuente. Todo indica que el gobierno no tenía ni la menor idea, que fue tomado de sorpresa, que no tenía ni de cerca alguna sensación de lo que pasaba. De hecho, el gobierno no reaccionaba. Se demoraron en gorjear algo. La Policía de Investigaciones emitió un comunicado un rato después, corto, escueto, 2 párrafos, 3 líneas en cada párrafo, nada más. Parecía escrito por un improvisado redactor en estado groggy, como el boxeador en el suelo que no entiende nada, que balbucea, en la que el mundo le da vueltas por su estado de semi-inconsciencia. Semi-inconsciencia por los golpes recibidos. Sergio Muñoz, el sabueso caído en desgracia, resistió durante todo el día, durante casi todo el viernes. No quería renunciar, quería convertirse en una especie de mono porfiado. Conocía eso del bambú. El bambú que cuando está verde se inclina ante el viento, pero no cae, vive y supera la tormenta. Cayendo la noche, como un perro apaleado, fue con la cola entre las piernas a la moneda, a rendirse, a presentar su renuncia. El martes, el policía, el sabueso, estará sentado en el banquillo de un tribunal y se pedirán medidas cautelares. Se ha convertido en un detective atrapado. Hace ya un buen tiempo, después del escándalo protagonizado por el Lucho, el Dani y la Leo, me refiero a quiénes: al conocido y poderoso abogado Luis Hermosilla, poderoso, abogado del expresidente Sebastián Piñera, abogado de la familia de Jaime Guzmán, abogado de Giorgio Jackson, abogado de muchísima gente importante. Me refiero también al Dani, a Daniel Sauer, el empresario que se vanagloriaba de arreglar sus cosas a su modo para no pagar lo que le exigía impuestos internos. Y me refiero a Leonarda Villalobos, una abogada tardía que también decía tener nexos importantes en esa reunión, en las oficinas de Hermosilla, donde se planificaba el pago de coimas a funcionarios públicos en medio de estafas, documentos falsificados, triangulaciones y mucha plata robada. Dijimos, en ese tiempo, cuando esto se descubrió, que una de las claves sería
el celular del abogado Luis Hermosilla, específicamente su WhatsApp, porque los WhatsApp de la gente poderosa que tiene tantos contactos, ahí están los contactos con la gente poderosa. Y dijimos que había 3 posibilidades: que destruyeran el celular, que lo usaran en forma selectiva, este WhatsApp sí, el otro no, nos olvidamos, para dirigirse solo contra algunos, o que se dirigieran contra todos, con todos los que había intercambios de mensajes comprometedores. ¿Pero qué pasó? ¿Habrá mensajes, por ejemplo, había mensajes de WhatsApp con otros abogados? ¿Había en los WhatsApp de Luis Hermosilla intercambios de mensajes con ministros de Corte de Apelaciones o con ministros de Corte Suprema o con ministros de Estado? Esta última posibilidad, la tercera, la de dar a conocer todo, siempre creímos que era muy poco factible, porque se estaría dando a conocer. ¿Por qué? Porque se habría producido un terremoto institucional. Se estarían entonces dando a conocer solo algunos hechos, solo aquellos relacionados con el caso en que es indagado, el caso Audio, y nada más, para no abrir la caja de Pandora chilena. Pareciera que sí, eso y nada más, para que, insisto, no haya un terremoto institucional. ¿Por qué no se dan a conocer todos, más allá de las razones legales que se esgrimen? Por razones de Estado. Recordemos que el caso, o el llamado caso Audio, la grabación en la que aparecen el Lucho, la Dani y la Leo, en que ellos se confabularon en las oficinas de Luis Hermosilla, según aparece en el audio filtrado por Leonarda, la Leo, para coimillar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. Hablaron de armar una caja negra de plata para pagar esas coimas. Y Lucho, el penalista experto, dijo ahí con autoridad, hay que recordarlo, esto es un delito y es la única manera de hacerlo, no hay otra, cometamos delito. Y la coima iba a ser tan grande que el del Servicio de Impuestos Internos tenía que estar dispuesto, según decía Luis Hermosilla, a bloquear computadores, a quemar una oficina, a lo que sea. Esto es un delito, dijo una y otra vez Luis Hermosilla, el penalista. Esto es un delito, lo parafraseó la Leo, la abogada a poco recibida, como se decía antes. En todo este tiempo, el caso Audio se había manejado con muchísimo secreto. Algunos auditores de Radio Bio Bio nos preguntaban, ¿y qué ha pasado con el caso Audio? Y nosotros no sabíamos nada, porque efectivamente se guardaba el secreto. Hay que recordar que el 16 de noviembre pasado hubo un allanamiento en las oficinas de Luis Hermosilla por los carabineros. Se llevaron computadores, celulares, buscaban las pruebas del cohecho, de la coima a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y a otros funcionarios públicos. Y se encontraron, cuando revisaron el teléfono celular de Luis Hermosilla, con un intercambio de mensajes entre él y Sergio Muñoz, el jefe de la Policía de Investigaciones. Ocurre que Luis Hermosilla en ese momento representaba al exdirector de la Policía de Investigaciones, al antecesor de Muñoz, a Héctor Espinosa, acusado de malversación y lavado de activos. El diario La Tercera señaló que Hermosilla, abogado Héctor Espinosa, en la indagatoria, y según la información que maneja el Ministerio Público, era alertado por Sergio Muñoz, como por el jefe de la policía, sobre lo que pedía la Fiscalía en la causa, lo que le pedía hacer, qué buscaba y por dónde se movía en esa investigación. Pues a pesar de que las diligencias eran realizadas por el OS7 de Carabineros, la PDI era requerida para entregar oficios, planillas y algunas cosas que tuvieran que ver con el caso. O sea, le pasaba información para mantenerlo informado. ¿A quién? A Luis Hermosilla, representante de su antecesor Héctor Espinosa. Dicho esto, no cabe duda de que el derrumbe de Muñoz es una señal más del hundimiento institucional chileno. Viene sucediendo hace tiempo y esto es un descenso más, cuesta abajo en la rodada. Nos hemos acostumbrado a una nueva normalidad. Mire, perdone que le refresque la memoria.
En estos momentos hay 4 excomandantes en jefe del ejército procesados. Humberto Oviedo, Juan Miguel Fuentealba y Óscar Izurieta, Ricardo Martínez Menantó y Juan Emilio Cheire ya fue condenado. Entonces son 4 más 1, 5 excomandantes en jefe del ejército. ¿Sucede en algún país todo esto? Sucede entre nosotros y nosotros lo estamos considerando normal. Los generales directores de Carabineros en retiro, Eduardo Gordon, González Llure, Bruno Villalobos, están formalizados. Mario Rosas será formalizado. Y el actual director, sí, el de ahora, el que manda Carabineros, Ricardo Yáñez, será formalizado el próximo 7 de mayo. Pese a eso, el gobierno lo ha mantenido en el cargo. ¿Usted cree que es normal que 1, 2, 3, 4, 5 generales de Carabineros que comandaron Carabineros estén o vayan a ser formalizados? No sucede en ninguna parte del mundo, solo entre nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de la caída, del derrumbe. Y además hay muchos otros altos oficiales que han sido procesados o formalizados. Generaciones completas de generales del Ejército y Carabineros se fueron en medio de un montón de purgas a retiro. Coroneles que no tenían méritos por esas defenestraciones hoy son generales. Y esto se nota en el Ejército y se nota en la policía. Pero ¿se da cuenta que hemos normalizado todo? ¿Se da cuenta del abismo al que hemos caído? Cuando policías, cuya misión única es perseguir a delincuentes, se transforma en eso que deben combatir, o sea, ellos en delincuentes, es como una especie de fin de la historia, porque se acaba una especie de mundo. Hace años veíamos esto en otros países de Latinoamérica y los miramos, los observábamos como algo propio de países corruptos hasta la médula, países sin solución, estados fallidos, donde había más corruptos que honestos. Mirábamos a esos países con una mezcla de asco, consecuencia de la pestilencia y de lástima por su pobre condición. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a ir cuesta abajo en la rodada. Señores, bienvenidos a la América Latina profunda. Esa con la que Hollywood durante tanto tiempo se hizo un picnic. Las 2 jefaturas máximas de las 2 policías más importantes serán, reitero, formalizadas. ¿Puede haber algo peor? Dígame usted. El director de la Policía de Investigaciones, insisto, Sergio Muñoz, será formalizado el martes por infracción a las normas que cautelan el secreto de las causas de lavado de dinero y blanqueo de activos. No sabemos qué es lo que pasó, qué es lo que hizo Luis Hermosilla con esta información. De verdad no lo sabemos. Pero eso, desde el punto de vista delictual, da lo mismo. Yo quiero recordar que Héctor Espinosa, el anterior jefe de investigaciones, la Fiscalía para él está pidiendo una condena de 20 años de cárcel. El gobierno, que está formado por personas que antes pedían renuncias a diestra y siniestra cuando eran oposición, que eran tan duros, tan éticos, tan implacables, ahora gobernando con funcionarios que dependen de ellos, en principio, cuando se conoció esta noticia y durante horas dijeron que no iban a pedir la renuncia de Sergio Muñoz en una prudencia hasta ahora desconocida y que tenían que esperar los antecedentes que se darían en la audiencia de formalización del día martes. Esto lo dijo en un punto de prensa oficial el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esa fue la primera reacción. Pero durante todo este día viernes fue tal la indignación de mucha gente ante la notable inconsecuencia gubernamental que tuvieron que apurar la salida de Muñoz. Y ahora surge un problema, porque si cae Muñoz, ¿por qué no cae Yáñez, Ricardo, el general de Carabineros, que también va a ser formalizado? Porque uno sí y otro no. Ahora, es verdad que los 2 serán formalizados por causales distintas, pero la situación del general Yáñez, el director de Carabineros, parece volverse también insostenible. Ahora, en el edificio Norambuena, porque desde ahí se dirige, se gobierna Carabineros, había este día viernes algarabía, cierta algarabía, sonrisas socarronas, porque todos sabemos que ambas policías, como se dice elegantemente, no se llevan,
no se quieren, más bien se aborrecen. Y para los carabineros, en una especie de sueño del pibe, allanar la casa, entrar al dormitorio de un adormecido Muñoz, entrar a sus oficinas, hojear con desparpajo su correspondencia, ante la mirada inútil de sus subalternos, ante la vergüenza de sus detectives. Porque recuerde usted que los policías que mandan ahora hablan de mis detectives, el general habla de mis carabineros. Son los tiempos de ahora. Cuando la corrupción llega a la policía, no queda nada por hacer. Cuando llega a los tribunales tampoco. Por eso vamos cuesta abajo. Lo de Sergio Muñoz, él pedía al que la Fiscalía considere un policía corrupto, es un hecho de una gravedad que es posible que no seamos capaces de dimensionar. Porque, piense usted, estamos con estos policías, con estos jefes policiales, ¿estamos en condiciones de vencer al crimen organizado? Pero parece evidente que no, que esa disputa contra el crimen organizado la estamos perdiendo. Durante la semana, creo que se produjo uno de los hechos políticos más trascendentes de los últimos días, cuando el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, luego de reunirse con la jefa de la Seguridad Pública, la ministra del Interior, Carolina Toá, pidió que el ejército desembarcara en su comuna, Maipú. Que el ejército desembarcara en su comuna. Él, Bodanovich, es frente amplista, es militante de Revolución Democrática, y que el hecho que dijera, no en el Palacio Consistorial, sino en el Palacio de Gobierno, en su puerta, en La Moneda, que eran las Fuerzas Armadas las que debían hacerse cargo, provocó un remesón en el oficialismo. Lo de Bodanovich es toda una novedad. Se lo explico. Esto es muy importante. Si el oficialismo toma las banderas de la seguridad pública, haciendo desde el gobierno todas las cosas que se deben y se pueden hacer, podría dejar a la derecha sin discurso. Si se toman la seguridad pública en serio, me refiero al gobierno, ¿de qué hablará la oposición? ¿De qué hablará José Antonio Kast, Rodolfo Carter o Evelyn Matei? Lo que hizo Bodanovich es abrir una vía para el oficialismo para disputar la única causa que hoy mueve a la derecha. Lo hemos dicho otras veces, la oposición tiene flojera intelectual. Cree que tiene las próximas elecciones ganadas. Cree que le basta hablar de asesinatos y crimen organizado. Lo de Bodanovich es por eso, desde un punto de vista político, muy interesante. Pero, claro, fue insuficiente por dos razones. No profundizó en cómo debe ser la ley de reglas del uso de la fuerza, la RUF, ni sobre la ley de infraestructura crítica, ni sobre la ley de inteligencia. Simplemente llamó a las Fuerzas Armadas a estar ahí. Fue insuficiente, fue liviano. Podría haber sido un simple globosonda, a ver cómo reaccionaban los demás. Y lo segundo es que ante las críticas de su propio sector, unas horas después reculó y dijo que solo era un llamado al Congreso a apurar la tramitación de esas leyes, lo que es falso, porque en el punto de prensa no fue ese el sentido que él expresó. No son pocos los que sospechan, lo hemos dicho en otras oportunidades, que en Chile se acerca un gobierno autoritario. Es posible que el próximo gobierno, porque hay una alternancia permanente en los últimos tiempos, es posible que el próximo gobierno sea de derecha. Yo creo que es también posible que fracase. Y es posible que luego de ese fracaso de la derecha sea la izquierda la que imponga un gobierno autoritario, sea la izquierda la que imponga duras medidas de seguridad pública. Y claro, usted me va a decir, pero si está el Partido Comunista, el Partido Comunista que permanentemente llama a la rebelión popular, a la revuelta del llamado estallido social, que promueve marchas, que promueve huelgas. Esto es imposible. No, es posible. Porque cuando el Partido Comunista es gobierno, suele aplicar las más duras medidas contra la delincuencia y la disidencia política. Eso es un gobierno autoritario. Y en eso lo puede acompañar el Frente Amplio. Es posible que el próximo gobierno de derecha, por estas razones,
porque un fracaso sería la izquierda autoritaria, sea el gobierno más importante desde el retorno a la democracia. Naturalmente que no podemos excluir que Bodanovich habló en clave electoral, lo mismo que el gobierno. Por eso recién ahora el gobierno se dio cuenta que hay campamentos, o mejor dicho, tomas enormes en la región metropolitana, verdaderas ciudades donde no hay gobierno de nadie, ni de Boric, ni de nadie, no hay policías, no hay fiscales, no hay jueces. Porque el poder en esos lugares, donde viven a veces 15.000 personas, lo tienen ellos, los jefes narcos. En estos llamados campamentos, son tomas, hay de todo, son ciudades. Hay calles, avenidas, pasajes, pasajitos, vericuetos, hay negocios, hay negocios para abastecimiento de comestible, hay ferreterías, hay barberías, hay casinos de juego, hay discotecas, también hay cementerios, donde entierran a inmigrantes indocumentados, aquellos que no sabe la autoridad que existen, y los entierran ahí y nunca se sabrá quiénes fueron. Y también entierran a los que matan, a los que asesinan, para que no se les encuentre nunca más. Sí, recién el gobierno se dio cuenta de que todo eso existía, luego de que en la toma Vicente Reyes apareciera bajo una losa el cadáver del teniente del ejército venezolano Ronald Ojeda. Y aquí un paréntesis. La PDI no ha detenido a ninguna de las personas que permitieron ese entierro. O sea, llegaron, lo enterraron ahí, había gente que permitió eso y no hay ningún detenido, es raro. Y en este caso, secuestro con homicidio, el de Ojeda, no hay ninguna persona detenida salvo ese muchacho de 17 años, el que según la ley penal adolescente tendría eventualmente pena bajísima. Y no ha pasado nada más. Sigo con la toma. Vecinos que eran reconocidos delincuentes supieron antes que iba a venir la policía e iba a intervenir esos campamentos. Y por lo tanto, lo que hicieron fue abandonar los hogares mucho antes de que llegaran, porque también tienen capacidad para saber. Otra cosa, si usted creyera a las estadísticas, estos campamentos que se allanaron en Santiago, son las zonas más seguras de Chile, de acuerdo a las estadísticas, porque en esos lugares casi no hay denuncias. Y si las hay poquísimas. Y de las pocas, la mayoría es por violencia intrafamiliar. O sea, no hay ninguna denuncia de actos delictuales. ¿Por qué? Porque el control de esos lugares los tienen las jefaturas del crimen organizado. Y ese control es tan férreo que nadie denuncia. Y para que no se metan en el lío, además, establecen sistemas de seguridad. De manera que ahí hay droga, hay procesamiento, pero la van a vender fuera. Un habitante dijo que salir a rumbear, o sea, salir de carrete en la noche, es más seguro estar ahí que ir al centro de Maipú. Porque a la jefatura no le interesa que se generen líos, porque esos líos obstaculizan el negocio. Sicilia, en Italia, donde hay tanta mafia, hay mucha seguridad. Entonces, en las tomas Nuevo Porvenir de Cerrillos, por ejemplo, a la noche salen a comer a una pollería. Toman algo porque también hay lugares donde tomar un trago. Con licores nacionales e importados. Y a veces, si tienen ganas, van donde las cariñosas. Sí, las cariñosas tienen 6 habitaciones más un privado. Sí, señoritas disponibles mediante pago. Todo regulado. Desde ahí salen a repartir, muchos, a repartir droga por Santiago. Tienen una vida tranquila. Hasta ahora, por una curiosa falta de imaginación, ni el gobierno ni la policía habían pensado siquiera un control en la puerta, ni siquiera al interior, en la puerta de esos recintos, donde hay autos muy caros, modernos, de última generación. O sea, ¿qué costaba partir con un control a la entrada de identidad y de esos vehículos? En las autoridades también hay una anomia total. Hace unos días, luego de una investigación, Gendarmería despidió a 11 funcionarios. A ver, ¿por qué les cuento esto? Porque es importante combatir la delincuencia y el crimen organizado teniendo policías que no sean corruptos, teniendo jueces
que sean probos también y no ideologizados, teniendo fiscales que hagan el trabajo y teniendo una gendarmería que funcione. El sistema penal el sistema carcelario tiene que funcionar. Bueno, hace unos días Gendarmería despidió a 11 funcionarios luego que se descubriera a estos sancionados realizando una fiesta con asado, con bebidas alcohólicas, con drogas, al interior de casas fiscales del penal Santiago I. Estos sancionados, estos gendarmes iniciaron una huelga de hambre, pero si esa es la misma medida que utilizan los presos cuando algo no les gusta. O sea, hicieron lo mismo que hacen los presos. Y el director de Gendarmería, ¿sabe lo que hizo? En forma increíble, les dio vacaciones. A ver, si funcionara la policía, si funcionaran los tribunales, habría que meter más gente a la cárcel. Pero las cárceles no funcionan. A ver, veamos algo de las cárceles. La población penal es de aproximadamente 53.000 reos en estos momentos. Escuche bien, el 83% de la población penal declara consumir droga, 83% de esos 53.000. El SENDA, que es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, tiene un cupo de solo 350 personas para las 53.350 personas para tratamiento de droga. ¿Y sabe qué? Esos 350 cupos no se llenan, no se completan. Y ocurre que en las cárceles no hay personas con síndrome de abstinencia. ¿Y por qué sucede todo esto? ¿Por qué esto es tan loco? El 83% consume y no hay abstinencia. ¿Por qué? Bueno, porque las cárceles chilenas están llenas de droga, están absolutamente abastecidas de droga. Hace unos meses, Gendarmería cifró, escuche bien, en 1.282 las bandas criminales al interior de las cárceles. 1.282, pero sí es una cosa increíble. 4.000 integrantes, 600 líderes. Todos los años, en las cárceles chilenas se incautan 24.000 celulares. A ver, no hay que ser un experto para afirmar que Gendarmería está corrupta. Haga un ejercicio. Vaya usted a un estacionamiento de los funcionarios de Gendarmería y observará muchos autos muy caros. Nada calza con sus sueldos. Y esto a la vista y paciencia de todos. Perdón, ¿quiénes ingresan los celulares? ¿Quiénes ingresan la droga? En las cárceles chilenas se requisan 500 kilos de cocaína al año. Pero se estima que eso es solo el 20% de la que entra a esos recintos. Y si usted cree que las mayores incautaciones son en Iquique, en Calama, en Antofagasta, está equivocado. En relación a la población, las mayores incautaciones ocurren en Punta Arenas. ¿Qué pasa en Punta Arenas? ¿Por qué nos preocupamos poco de Punta Arenas? Porque estamos distraídos. La cárcel habla. Sí, se lo voy a reiterar. La cárcel habla. Y en la cárcel se reproduce lo que ocurre en las calles. ¿La inmigración es un enorme problema? Sí. No solo por la gravedad, violencia, por la organización para cometer delitos, sino por la gran cantidad de presos extranjeros. Entre 2019 y 2023, los venezolanos en las cárceles chilenas aumentaron en un 1.124%. Se estima que esta es una de las manifestaciones del desembarco del Tren de Aragua en Chile, un desembarco que sería masivo. Entre esos mismos años, los colombianos presos aumentaron en un 102%. Del total de la población extranjera presa en Chile, un 27,7% son colombianos, un 27,5% bolivianos, un 26% venezolanos, un 10,1% peruanos y le siguen luego los dominicanos. Nos hemos sorprendido con la frialdad, la brutalidad de los crímenes cometidos por venezolanos y colombianos. Bueno, la FARC y los paramilitares en Colombia, que primero cuidaban la siembra de los narcos, después se dieron cuenta que este era un gran negocio y empezaron a hacer ellos el negocio completo, a sembrar, a purificar, a vender, etc. Y a los niños y a los adolescentes les enseñaban a torturar, a matar, a descuartizar. Por eso, esto ya se transformó en una cultura. ¿Y sabe lo que le decían
a estos adolescentes, a veces niños. Si usted no sirve para matar, sirve para que lo maten. Elija usted. En las cárceles chilenas, la medida de la dosis de coca es aquello que cabe en la tapa de un lápiz Bic. ¿Usted conoce los lápiz Bic? Bueno, en la tapa del lápiz Bic esa es la medida. ¿Sabe cuánto valía hace 6 años? 60.000 pesos. Ese poquitito de coca. En la cárcel, la coca cuesta entre 7 u 8 veces más que en la calle, pasando el muro. Por eso vender droga en las cárceles chilenas es un gigantesco negocio. Por eso la venta de cocaína en las cárceles chilenas es tan lucrativa. Y por eso es posible coimear a gendarmes o coimear a abogados que entran, cuando hablan con sus clientes, entran droga. Al mismo tiempo, se entran los celulares. Ahora, la mayoría de los presos de las cárceles son los llamados patitos, gente pato. ¿Qué es la gente pato? Son los pobres, es la gente con escasa educación o instrucción. Es una minoría la que dispone del poder, del dinero, de la capacidad para ingresar la droga y distribuirla y hacer negocio. Y por lo tanto a esos patitos logran conseguir dinero con sus familiares, algo para sobrevivir. Los otros son ostentosos, andan con relojes de oro, collares, son los que mandan. Quiero decirles que en los próximos días viene una prueba de fuego. Hay una empresa israelita que ganó la licitación para inhibir las llamadas de celulares. ¿De quiénes? De los 5.000 reos de Santiago 1, de los 6.000 reos de la penitenciaría y de los 50 reos que están en la cárcel de alta seguridad. Todos ellos se van a quedar sin celulares. Personas que conocen el ambiente carcelario nos contaron que pueden producirse una reacción en cadena, que pueden ocurrir motines, amenazas, los que se llaman apretes a gendarmes o a familias de gendarmes, hasta ataques. Viene un momento crucial. Incluso hay una información de inteligencia que indica que han contratado sicarios para matar si fuera necesario o para atentar mediante francotiradores a las antenas que van a inhibir estos celulares. Viene algo importante y las autoridades tienen que estar preparadas. Yo tengo la impresión que esta batalla en contra del crimen organizado se está perdiendo en medio de una gendarmería, como ocurre hace años, dominada por la política, la corrupción y los sindicatos. Gendarmería es una organización armada, es una organización jerarquizada, que tiene pensiones mejores que el resto de los chilenos, está en DIPRECA, no en AFP, y que no debiera tener sindicatos, porque están absolutamente politizados y que son un obstáculo para combatir la corrupción. Mientras tanto, nosotros los chilenos tenemos un presidente frente a todo esto relajado. Llega no muy temprano a la moneda y algunos días simplemente no llega, porque dicen que él es moderno. Entonces el presidente teletrabaja desde alguna parte de su hogar, con fines de semana además sagrados para recuperarse del intenso trabajo semanal. Esa recuperación significa asado todos los fines de semana, bebida y un largo etcétera, con amigos, la típica troupe, que si fueran haitianos se llamarían tontón macut de amigos, amigotes, consejeros, y uno que otro paracaidista. Hay que respetar al presidente, dicen, porque lee poesía. Y claro, yo teniendo absoluta admiración por ese género, por la policía, digamos que es uno que usa ese género, en forma hermosa la lengua, pero no es de los más sofisticados en cuanto a profundidad y en cuanto a pensamiento sofisticado. El presidente dice que estamos mejor. Mario Marcel, que dijo que el año pasado creceríamos y en cambio decrecimos sin que se arrugue por ser el responsable de la economía, ha dicho de nuevo que vienen tiempos mejores. Y yo creo que es difícil que eso sea así. Digo esto porque todo está relacionado. Para combatir el crimen organizado, que además es muy organizado y cuenta con muchos recursos y además es despiadado, el Estado necesita recursos y no los tiene.
porque nos estamos quedando sin medios económicos. Por eso la economía es importante, no solamente para que usted y todos vivamos bien, para que todos tengamos trabajo, sino para que haya recursos públicos para combatir la delincuencia y el crimen organizado. No tenemos recursos. Las grandes empresas no están invirtiendo en Chile. Todas sus inversiones las destinan a mercados donde hay más seguridad pública, donde no hay proyectos refundacionales, donde hay menos costos laborales, donde hay más rentabilidad y menos conflictos. El crecimiento potencial de Chile es de menos del 2%, es un crecimiento que asegura pobreza. La industria forestal chilena, que fue uno de los líderes en Chile y en Latinoamérica, es un ejemplo, porque simplemente la industria forestal chilena dejó de invertir. Han cerrado 200 aserraderos. Tenemos el menor nivel de bosques plantados desde 2012. La industria forestal necesita plantar porque trabaja a tiempo mediano. Tiene que esperar que los árboles crezcan y por lo tanto es un continuo de plantaciones. Bueno, dejaron de invertir. Reitero, tenemos el menor nivel de bosques plantados desde 2012. Todos los años la superficie plantada se reduce en 35.000 hectáreas, con una caída anual de 3.500 empleos, por un valor todo eso de 1.200 millones de dólares. Si no se planta, el camino es a la extinción de la industria forestal. Pero eso a Mario Marcel no le importa. Todos sabemos, la construcción está paralizada. La venta de departamentos, digamos, en los sectores más ricos del país, la venta de departamentos cayó un 34% en Las Condes, un 37% en Vitacura, un 43% en Lo Barnechea. Y en los sectores de más bajos recursos, el alejamiento de la posibilidad de obtener créditos hipotecarios ha hecho que la oportunidad de compra se haya transformado en una mera ilusión. La cifra de cesantía está en un 8,4%, subió 0,4% en 12 meses. Faltan cerca de 230, 240 mil empleos que recuperar para equipararnos al momento de la pandemia. Sin crecimiento económico esto es imposible. No solo eso, sin los 100.000 nuevos funcionarios públicos que permitió contratar el ministro de Hacienda, la cifra de cesantía sería obviamente mucho mayor. En enero, ahora recién, los despidos por necesidades de la empresa alcanzaron los 51.648, un 20% más anual, un 25% más que el mes precedente y el mayor número desde mayo de 2020 en el peor momento de la pandemia. El Consejo Fiscal Autónomo señaló que el aumento de nivel de deuda pública desde el 38% del PIB en 2022 a un 39,8% en 2023 es relevante, muy relevante. Hubo un deterioro en el balance estructural que pasó de un superávit de 0,2% en 2022. A ver, en 2022 gobernó Gabriel Boric, pero fue con la ley de presupuestos del gobierno anterior, de Piñera. Ese año 2022 hubo un superávit de 0,2%. Bueno, el año pasado, donde se aplicó el primer presupuesto bajo Boric, realizado, confeccionado por Boric, se pasó un déficit de 2,6% del PIB. O sea, en la primera ley de presupuesto confeccionada por Mario Marcel tenemos un déficit muy importante. Este es un deterioro brutal, incumpliendo naturalmente que la regla fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió, y esto es textual, que no existen espacios para nuevos gastos permanentes en los próximos años si no aumentan la fuente de financiamiento también permanente. O sea, este gobierno no va a dejar un peso para el gobierno siguiente. Se sostiene que el gasto en intereses pasó de representar 1,9% del gasto general, del gasto del gobierno central, esto en 2013, a 4,2% en 2023, un salto enorme, y se prevé que seguirá aumentando hasta el 5,2% en 2028. Este gobierno ha sido irresponsable en materia económica y vamos a pagar los costos por muchos años. Si a eso usted le agrega que con el nuevo sistema escolar, que en la práctica impide la creación de nuevos colegios, el resultado es que hay 3.000 estudiantes sin matrícula. Y la autoridad responde, bueno, que estudien solos en sus casas, que estudien solos.
¿Y en qué quedó la promesa de educación pública gratuita y de calidad? La promesa que ahora descubrimos en que era un simple eslogan de campaña, una falsedad, un artilugio para llegar al poder, usando a los niños y a los padres esperanzados con eso. Para terminar, 2 cosas. Hay una enorme crisis de confianza en el país, de confianza entre los ciudadanos, de los ciudadanos con las instituciones o con la política. Hay desconfianza con el presidente. Estoy convencido que en el profundo desencuentro que hemos tenido, que el presidente ha tenido con Israel, el presidente Boric no conoce las consecuencias. Y no las conoce él, tampoco la ministra de Defensa Maya Fernández, tampoco el canciller Alberto Van Claveren, porque quienes saben algunas cosas, no confían en ellos, no confían en el Frente Amplio, no confían en sus socios del Partido Comunista, no confían en la superficialidad de muchos de ellos, ni en su llamado internacionalismo. Las relaciones, aunque sean países grandes y países pequeños, las relaciones siempre tienen algo de reciprocidad. Se dan cosas para obtener otras. Yo estoy convencido que Boric y los demás no saben qué recibimos ni qué damos. O sea, que en política exterior se dan palos de ciego porque parte de la verdad no se conoce por ellos. Y esto es un poco triste. Y lo segundo, hay mucha gente en el gobierno que se da cuenta que las cosas no van bien, que los datos duros así lo indican y hay que hacer caso a los datos duros, pero también lo indica la calle. Hable con la gente. La contracción económica es evidente. Era cuestión de ver la ausencia de veraneantes en los meses estivales, de la cantidad de gente que busca trabajo y no encuentra, de la cantidad de departamentos disponibles en venta y nadie compra, de la enorme cantidad de locales comerciales que dice se vende o se arrienda, la cantidad de gente que no está llegando a fin de mes con su sueldo. Es evidente que no solo hay políticas equivocadas, en otros sectores simplemente no hay política y el Poder Ejecutivo, ejecuta poco, o sea, hay problemas de gestión. Es verdad que a Gabriel Boric nunca le interesó la economía, pero ese desinterés provoca dolores y angustias. Los meses que vienen van a ser difíciles. Hay sectores que no son pequeños de gobierno que todo esto lo saben y están preocupados. Pero hay otros sectores que son los buenistas, esos que si hay algo bueno, aunque sea eso bueno bien pequeño, aunque incluso sea algo insignificante en relación a lo otro, lo resaltan, lo idolatran como una especie de acto de fe. Son los eternos optimistas. Algunos de ellos son los que siempre sonríen en una expresión que ya no es de risa, sino esa sonrisa permanente que parece mueca. Y hay un poco de todo. Hay jóvenes que han tenido una vida acomodada y que la seguirán teniendo porque tienen muchos recursos. Otros que son tan ideologizados que han convertido sus creencias en una religión. Otros que son los antiguos revolucionarios que se transformaron en su tiempo en concertacionistas, en socialdemócratas, pero que en ese tiempo vendieron su alma al diablo, asesorando a empresarios sin importar calaña ni honestidad ni nada, que se enriquecieron y que ahora tratando de expiar pecados, sin abandonar sus arcas bien repletas, tratan de expiar sus culpas, algo que nadie les ha pedido, sino que solo su conciencia lo que los molesta, lo que los transforma en revolucionarios de nuevo, los transforma en lo que otrora fueron y que ya viejos constituyen un asunto algo patético. Y hay de todo, hay lobistas que se vendieron al mejor postor y ahora que están con los que criticaban con razón el lobby y que el asesorado acepta porque de él ya es muy difícil saber qué principio sustenta. Es la gente que acomodada no ve ni mira cifras, ni parece habla con la gente y que se dedica a asesorías verbales, las mismas que se hacían en los tiempos de Soquimich y de Julio Ponce Lerú. Todo esto es una especie de revoltijo. Pero el tiempo, sí, el tiempo, y no habrá que esperar mucho, dirá quién tenía la razón. Bio Bio Televisión,
con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión.